Bueno, ahora vamos a hablar cuando nosotros tenemos fuerzas oblicuas. Esas fuerzas oblicuas básicamente son fuerzas que no coinciden con nuestro sistema de referencia. Entonces fíjense que acá nosotros tenemos, por ejemplo, estas dos, miren. Entonces tenemos acá la dirección I y acá tenemos la dirección J, ¿cierto? Bueno, y teníamos por acá la dirección K, pero estamos trabajando todo en el plano, ¿listos? Entonces, no se nos olvide esta componente IJ, que son las que estamos trabajando. O sea, esa es la dirección sobre nuestro sistema de referencia. Entonces, una fuerza oblicua, entonces básicamente es tomar, digamos, tengo acá mi cuerpo, y lo que hacemos es que tenemos nosotros varias fuerzas. Entonces tenemos, por ejemplo, una fuerza que va hacia atrás, tenemos otra que va, por ejemplo, hacia abajo, que puede ser el peso. Tenemos otra fuerza, por ejemplo, que va en ese sentido, por ejemplo, digamos, va así. ¿Listos? Y supongamos que tenemos otra que va hacia atrás. ¿Listos? Tenemos 4 fuerzas. Entonces las voy a llamar acá F1. Acá tenemos F2. Acá F3. Y acá F4. ¿Listos? Son 4 fuerzas. Y esas fuerzas, digamos, les voy a dibujar acá. Digamos, vamos a dibujar su magnitud. O sea, ese es F1, F2, F3 y F4. Y para esas fuerzas, vamos a suponer que acá la magnitud de F1 pues va a ser F1. Y que acá se forma un ángulo. Por ejemplo, acá yo voy a dibujar acá que forma un ángulo con respecto a la horizontal, ¿cierto? Lo voy a colocar acá. Vamos a decir que este forma un ángulo, no sé, alfa, y que este acá forma un ángulo beta. ¿Listos? Inclusive, el segundo, bueno, digamos este es alfa, perdón, hemos dicho que alfa, pero vamos a pintar acá, digamos, el ángulo beta, por ejemplo, para el segundo, va a quedar acá, o sea, va a quedar con respecto a la vertical. ¿Listos? Ese es el ángulo beta, listo. Entonces, para este caso, cuando nosotros tenemos fuerzas oblicuas, pues lo que primero que tenemos que hacer es descomponer las fuerzas. Entonces, digamos que, primero para la fuerza F1 decimos que tenemos la magnitud y el ángulo, ¿cierto? Para la fuerza F2 vamos a decir que es una magnitud F2, para la fuerza F3 es un valor F3 y para F4 es F4. Cuando colocamos esto sin el vectorcito acá arriba, indica que es la magnitud, ¿listos? Eso digamos allí es importante tenerlo presente. Este es el vector, esta es la magnitud. ¿Listos? Entonces tenemos esas fuerzas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descomponerlas. Entonces, ¿cómo las vamos a descomponer? Cogemos acá nuestro vector, vamos a empezar por F1, fíjense. Entonces vamos a hallar primero esta de acá y vamos a hallar esta de acá. Esas son las dos componentes. La primera, si usted lo hace, esto nos va a dar F1 por el coseno de alfa. Y la de arriba, esta de acá, nos va a dar F1 por el seno de alfa. Entonces básicamente usted le puede sacar el seno de este valor, fíjense, seno de alfa es igual al lado opuesto, o sea, el lado opuesto es este, coloquémosle y, lado opuesto, sobre hipotenusa, que sería F1. Entonces quedaría F1 seno de y igual a y. Por eso colocamos este acá. ¿Listos? Lo hago ahí, digamos, como para que ustedes vean de dónde sale, pero digamos que lo estoy calculando de forma directa. F1 seno de alfa, ¿listos? Lo mismo se hago con el coseno de alfa. El coseno de alfa es igual a que al lado adyacente, digamos, está la x, lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces quedaría F1 por el coseno de alfa igual a x, que sería este de acá. ¿Listos? Entonces, lo mismo, ahí lo hice de forma rápida, no lo voy a colocar, no lo voy a dejar, pues, pero nada más quiero mostrarles cómo se saca, pero digamos que la idea es que ustedes ya tengan idea de cómo es componer cómo hallar los catetos de un triángulo a partir de su hipotenusa y a partir de su ángulo, ¿listo? Es decir, que este F1 tiene componentes en X, sería F1 coseno de alfa, y en Y sería F1 seno de alfa. ¿Listos? Ese sería mi primer vector. El segundo vector, el F2, lo podemos escribir como va en la dirección hacia abajo, sería en X0 y en Y sería menos F2
y no más, porque iría en la componente Y, ¿cierto? El tercer vector lo vamos a pintar de azul, entonces sería algo así, sería este de acá y sería este de acá, ¿cierto? Entonces allí si hacemos la misma descomposición, pues nos va a quedar que en X quedaría entonces F3 por el seno de beta, y este de acá quedaría F3 por el coseno de beta. ¿Listos? Entonces quiere decir que nuestro vector F3 para este caso, lo voy a colocar acá, va a ser igual a la componente X, que sería menos F3 seno de beta. El menos es porque va hacia atrás, miren, esto va apuntando hacia atrás. Según nuestro sistema de referencia, es positivo hacia adelante, si va hacia atrás es negativo. Y la componente Y va hacia abajo, o sea que también va negativa, que sería menos F3 coseno de beta. Ahí quedó nuestro tercer vector. Y nos faltaría el F4. F4 como vector, ¿cómo quedaría? Pues en X iría menos F4 porque va hacia atrás, ¿cierto? Y en la Y iría a 0. Entonces, ya con esos vectores, lo que tengo que hacer ahora sí es la suma vectorial de las fuerzas. Sería F1 más F2 más F3 más F4. ¿Listos? Vamos a hacer solamente la suma vectorial. Entonces, F1 nos dio eso, miren. Entonces yo voy a coger este acá, voy a coger acá el F1. Vamos a sumarle el F2. El F2 nos dio esto de acá. Más el F3. El F3 nos da este de acá. Y sumamos más el F4. Y el F4 nos dio este de acá. ¿Listos? Lo voy a colocar un poquito, lo voy a rotar un poquitico, listo. Y entonces, para sumar eso, pues cojo primero todas las X, cojo esta y esta, y las sumo. Entonces, para sumarlas nos va a quedar entonces F1 coseno de alfa más 0 más, bueno, menos, ¿cierto? Menos F3 seno de beta menos F4, coma, esa es la componente X, y la componente Y, pues sumamos este con este, con este, con este, ¿cierto? Sumamos las componentes Y de cada uno, entonces quedaría acá F1 seno de alfa menos F2 menos F3 coseno de beta más 0. Y esa sería la fuerza, la sumatoria de fuerzas del sistema. Ya nosotros acá podríamos igualar, digamos, a masa por aceleración si se está acelerando, o a 0 si el sistema está, digamos, en reposo o con velocidad constante. Entonces, básicamente, esa sería, digamos, la forma como yo descompongo las fuerzas y cómo las sumo para llegar a esa fuerza neta. Espero que haya quedado claro cuando se trabajan fuerzas oblicuas. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.